Hola, ¿qué tal? Pues vamos a llevar a cabo la clase que nos faltó por esta vía, pues porque es lo que nos va a dar pie para nuestro trabajo final, para el, eh, el, el trabajo que van a realizar para que evaluemos pues este brevísimo curso de comunicación educativa. Entonces, pues les pido que le presten atención. Voy a hacerlo lo más rápido, lo más breve posible. Digo, no va a durar un minuto nomás, pero para que no sea tan tedioso, para que puedan pues aprovechar pues este último tema que nos faltó abordar y que pues ya no fue posible hacerlo debido a las condiciones climáticas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya más propiamente, más aún de lo que ya habíamos hecho, de la comunicación educativa. Entonces, déjenme nada más encontrar, aquí está, en donde se encuentra la función de compartir. Ahí está. ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de exactamente qué es lo que implica la comunicación en su relación con la educación y vamos a ver algunos modelos de educación, algunos modelos de comunicación educativa que ustedes tendrán que aplicar, escoger el que más se acomode, el que mejor se amolde con la propuesta que van ustedes a desarrollar para su evaluación final. Pues bueno, vamos a comenzar. La comunicación que se lleva a cabo en un aula, pues es los participantes, el emisor y las y los receptores, pues son el profesor, el docente o la docente y los estudiantes. Y como ya habíamos mencionado en clases anteriores, lo que la responsabilidad del acto comunicativo. Recuerden que a qué ley se refería este postulado. La responsabilidad del acto comunicativo va a recaer en el emisor, en este caso, en el docente, en el profesor, en la maestra o el maestro, ¿no? Y que va a tener la misión de que los alumnos, o por lo menos una mayoría de los alumnos, sean capaces de comprender y de explicar a su vez lo que, lo que han aprendido en esa clase, ¿no? Eso es, de alguna manera, pues de lo que estuvimos hablando durante este curso y que, pues bueno, de alguna forma ya también lo habíamos ejemplificado, lo habíamos llevado al terreno de la comunicación y la educación, ¿no? Para que esto ocurra, para que lo que el docente explica, enseña, pues tenga utilidad, para que se pueda ser verdaderamente bien aprendido, es necesario que el acto comunicativo que lleva a cabo, su comunicación sea motivadora y persuasiva. Recuerden, esto lo vimos en la última clase que tuvimos el miércoles pasado, como parte de los efectos de la comunicación, la motivación y la persuasión. Pues bueno, lo que mayormente nos va a servir para el acto educativo, el efecto que debemos provocar es
el de la motivación y la persuasión para pues lograr que nuestros estudiantes comprendan adecuadamente lo que se les está explicando y que además pues lo puedan a su vez también explicar con sus propias palabras, ¿no? Entonces, un docente, un profesor, un maestro o maestra necesita, y hay que verlo desde esa perspectiva, necesita cultivar, necesita ejercitar sus habilidades de comunicación, porque si no lo hace, va a ser o le va a costar mucho trabajo generar el interés de sus estudiantes. Entonces, por eso, de hecho, incluso, pues se imparte esta materia en su carrera, en la carrera de pedagogía, porque la comunicación es importante, porque la comunicación es lo que va a permitir que el conocimiento se pueda transmitir, pero la comunicación no se da solita, ¿no? No funciona únicamente por que llegue un profesor y ahí les van los datos, el conocimiento, ¿no? La comunicación requiere de generar, entre otras cosas, empatía entre los integrantes de el acto comunicativo educativo, ¿no? Entonces, la manera de lograrlo, entre otras cosas, es que el profesor encuentre la manera, las profesoras, que muchas de ustedes serán, encuentren la manera de comunicarse, de comunicarse adecuadamente con sus estudiantes, ¿no? En este caso, la persuasión es muy importante, muy relevante, porque muchas actividades relacionadas con la educación requieren de, entre otras cosas, voluntad, perseverancia y persistencia. O dicho de otra forma, el acto de educar no es sencillo, no es cualquier cosa, ¿no? El acto de educar tiene particularidades que lo pueden entorpecer muy fácilmente, ¿no? Y la principal de ellas es cuando pues, no se genera el debido interés de parte de los estudiantes para que siquiera presten atención a lo que un profesor, un docente está explicando. Entonces hay que convencer, persuadir a los estudiantes de que lo que se les está impartiendo, de que la materia que se les está dando, les va a servir de algo para empezar, o es interesante, o de alguna manera generar, captar su interés, ¿no? Para ello, pues muchas veces los medios de comunicación facilitan el acceso a diversos materiales que pues antes solamente podíamos conseguir yendo a esos extraños y húmedos lugares llamados bibliotecas, ¿no? Que pues ya son como que un artículo un poco antediluviano, un poco antiguo, ya no es particularmente lo que más se use, porque todo lo tenemos realmente a nuestro alcance a través de Internet. Internet también finalmente pues funciona como un medio de comunicación, ¿no? E Internet nos permite el acceso a una infinidad de materiales, ¿no? Y es a través, pues, de los medios de comunicación que los alumnos también tienen ante sí un mar de posibilidades porque nos permiten los medios, Internet en general, acceder a
lugares remotos, a lugares de los que nunca hemos estado y probablemente nunca vayamos a estar, ¿no? Incluso, pues, lo que sucedió en la pandemia, los medios de comunicación, en este caso, plataformas como esta que estoy utilizando, Zoom, pues dieron la pauta, permitieron que el proceso educativo no se detuviera. Con las limitantes que puede tener, sin duda, digo, no es un proceso perfecto, pero sin duda eso fue mucho mejor que nada. Entonces, hay que aprovechar los medios que tenemos a nuestro alcance para mejorar el aspecto educativo, para mejorar nuestra práctica como docentes, ¿no? Yo acostumbro, entre otras cosas, utilizar las láminas que ya conocen, los archivos, para reforzar las cosas que les digo, para que puedan tomar notas, etcétera, y para que no tengan que descifrar mi letra, ¿no? Escrita en una pizarra. Ese es un elemento del que nos podemos apoyar, ¿no? Como muchos otros, como videos, etcétera. Esto mismo que estamos haciendo ahora, este video que estoy grabándoles, pues lo que implica es el uso precisamente de estos medios, de estas tecnologías de la información, que en este caso pues nos están permitiendo resolver un problema que se nos presentó, un problema pues de índole de las que van más allá de nuestras manos, ¿no? Un problema que no pudimos controlar, como el de pues el mal clima, que llevó a que se suspendieran las clases y no tuviéramos esta clase de manera presencial. Tenemos la posibilidad de hacerlo de esta forma y no desaprovechamos pues lo que el espacio para obtener, en este caso, la información, el conocimiento que va a permitir que ustedes el próximo miércoles presenten su trabajo final, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que cualquier ventaja que nos ofrezca el acceso a medios, el acceso a internet, a conectividad, nunca va a sustituir a la experiencia personal, ¿no? A la experiencia directa. Y eso lo, lo, lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. A todos nos tocó en alguna medida sortear el encierro, la reclusión en la pandemia. A mí me tocó dar clases, a ustedes les tocó recibirlas en el nivel en el que estaban en ese momento, y sin duda todos podemos coincidir que nada sustituye a la experiencia personal, pero sin duda el tener la posibilidad de utilizar estas herramientas nos facilita notablemente la vida. Entonces, los medios de comunicación son herramientas que podemos utilizar de diferentes formas, de acuerdo a nuestros objetivos, de acuerdo con la materia que estemos impartiendo, para reforzar el conocimiento, la transmisión de los conocimientos, incluso para poder hacerla más entretenida en algunos casos, o simplemente más accesible, ¿no? Los medios de comunicación como tal, pues desde su aparición, cada uno ha participado en la manera en que se modela
la idiosincrasia de las personas, la manera en la cual incluso se transmiten cierto tipo, cierta clase de valores, ¿no? Que se convierten en los valores del momento cuando aparecen en algún medio de comunicación, y eso pues ha sido siempre en toda la historia de los medios, ¿no? Y con la educación sucede lo mismo, ¿no? Hoy en día, pues lo que utilizamos son medios de difusión digitales que ya pues han superado lo que representaron en su momento los medios tradicionales como la radio, la tele, etcétera, ¿no? Los medios digitales pues tienen una naturaleza interactiva que determina las preferencias de su público y fomenta la participación. En este caso, pues encontré que esta era una manera adecuada para resolver el problema que se nos presentaba ante la suspensión de la clase en la que precisamente íbamos a explicar en qué consistirá la evaluación final de nuestra materia, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, no tenemos una interacción directa porque no estamos conectados en tiempo real, que podría haber sucedido, pues esto era lo que se hacía con las clases a distancia, ¿no? En este caso, pues fue más adecuado hacerlo así para que pues cada quien pueda consultar este material en el momento que, pues que tenga una mejor oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, pues, los medios nos ayudan notablemente, ¿no? Como decíamos, en la educación podemos aplicar muchas de las estrategias de los medios de comunicación, ¿no? También podemos fomentar esa interactividad que pues de alguna manera es lo que hacemos con el uso de plataformas como Moodle, como la plataforma en la que se entregan las tareas y se dejan las actividades, ¿no? Y se pueden incluso ahí dejar comentarios, etcétera, ¿no? Eso es parte de esto mismo que estamos explicando, ¿no? De cómo la educación hoy en día se vale de esas herramientas, que son herramientas que pertenecen al mundo de la comunicación y, por supuesto, de la tecnología, y que nos ayudan en el acto comunicativo educativo, ¿no? Lo que decíamos, aplicaciones y plataformas que nos llevan a cumplir con el objetivo de la comunicación educativa, ¿no? Y en donde podemos incluso crear páginas web, podemos manejar contenido multimedia como este que estamos generando en este momento y realizar todo tipo de evaluaciones, ¿no? En materias que doy en otras instituciones, por ejemplo, en la plataforma Moodle realizamos los exámenes y los exámenes ya los estudiantes los contestan ahí mismo en la plataforma, ¿no? Y eso, entre otras cosas, nos permite ahorrar papel, lo cual no está nada mal, ¿no? Y podemos tener además la posibilidad de dejar ahí comentarios, de obtener retroalimentación, etcétera, ¿no? Y esto no es otra cosa que el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la educación, ¿no? ¿Qué son las tecnologías de la información o como también se les conoce, las llamadas TICs? Pues son una serie de productos comerciales que nos ayudan a gestionar información de todo tipo. Esta que estamos utilizando en este momento, bueno, que yo estoy utilizando, Zoom, pues es un producto comercial. De hecho,
esta cuenta, pues no es gratuita. Esta cuenta pagamos para tener el servicio premium, que es un servicio con tiempo ilimitado, a diferencia de la versión gratuita, que tiene un cierto tiempo nada más, y que era pues muy chocoso utilizarla así. Pues no, esta tiene tiempo ilimitado y digo, la utilizo para otras cosas más cotidianamente, ¿no? La utilizo sobre todo para mi trabajo como periodista, pero, y por eso es que la pago, precisamente por esa razón, ¿no? Pero también pues sirve para llevar a cabo este mismo proceso. Esta Zoom es una tecnología de la información y es un producto comercial que nos ayuda a gestionar información como esta que estoy explicando, ¿no? Lo que ustedes van a consultar, pues no va a ser a través de Zoom, porque pues no nos conectamos en este momento de manera directa. Ustedes van a utilizar otra aplicación, otro producto comercial para consultar esto que les estoy diciendo, y ese es otro que YouTube, que es en donde voy a subir este material una vez que concluya la explicación. Entonces, ven cómo estamos utilizando diferentes productos que forman parte de las tecnologías de la información para pues poder realizar en este caso un acto de comunicación educativa, ¿no? Y pues esto que nos permite gestionar todo tipo de información que resulta relevante para el acto educativo, ¿no? En las plataformas ponemos calificaciones, calculamos las participaciones, el porcentaje de las tareas, que será algo que haré en estos días también para poder sumarlas a la calificación final de su trabajo, etcétera, ¿no? Todo eso lo podemos organizar y analizar utilizando una tecnología de la información, que es algo que ya se ha vuelto tan cotidiano que ya ni siquiera nos llama mucho la atención, ¿no? Como que ya lo damos por sentado, ya lo damos por hecho, que las utilizamos, pero sin duda, pues son de una utilidad enorme, porque a veces, o muchas veces, pues vamos a encontrarles un uso que a lo mejor quizás no habíamos pensado que le podríamos dar a esa aplicación, a esa plataforma, ¿no? Entonces, existen diferentes aplicaciones, diferentes herramientas de comunicación que podemos aplicar para la educación, ¿no? Digo, hay plataformas de juegos que se utilizan a través de Internet también para llevar a cabo procesos educativos, ¿no? Y que puedan ser estos también pues más entretenidos, ¿no? Sobre todo pensando, se diseñaron muchos de ellos, se desarrollaron pensando en la educación que se impartía para los niños durante la reclusión de la pandemia, ¿no? Pero que igual sirven para el proceso educativo con adolescentes o con jóvenes como ustedes, ¿no? Y que se puede seguir utilizando, aplicando para mejorar la experiencia educativa, ¿no? O simplemente para almacenar toda una serie de contenidos que vamos generando con nuestras prácticas de comunicación educativa, ¿no? Contenidos como cuáles, fotografías, audios, videos y documentos, ¿no? Que pues ahora podemos acceder a todo esto
de una manera muy fácil desde nuestra computadora, ¿no? Ahora sí que con que tengamos una compu y un acceso, el acceso a una red de internet, podemos enfrentarnos, encontrarnos con el mundo, ¿no? Incluso ya ni siquiera hace falta como tal una computadora como esta que estoy utilizando en este momento, ¿no? Con tener un teléfono celular que tenga acceso a Wi-Fi, con eso lo podemos hacer, ¿no? Y claro, que todo eso pues esté a nuestra disposición, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto esenciales en el proceso de la educación y claro, teniendo en cuenta que son herramientas complementarias que no, pues no pueden sustituir, por ejemplo, la explicación del docente, ¿no? Porque pues si no, si nada más nos bastara con acceder a la pura educación, perdón, con acceder a la pura información, pues no habría necesidad de contratar profesores, ¿no? Pero no basta con que la información esté ahí, es necesario que alguien pues nos le explique, alguien que conozca sobre un tema, nos explique cómo es que este funciona, ¿no? Entonces son herramientas complementarias a el trabajo del docente e incluso a la misma organización escolar, ¿no? Entonces, aplicarlas de manera adecuada, pues es bastante importante porque nos va a ayudar a mejorar todos nuestros procesos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que tenemos que aprenderlas a usar. Tenemos que aprender a usar todas las herramientas que podamos para mejorar nuestra práctica docente y para comunicar mucho más adecuada, mucho más efectivamente. Entonces, habrá momentos en los que como como hoy, no fuese posible llevar a cabo el acto de educación de manera presencial, pues bueno, utilizamos esta tecnología y salvamos el escollo, ¿no? Salvamos el problema que, pues, de no haber tenido acceso a esto, habríamos tenido un serio traspié para nuestra evaluación final, ¿no? Pero sin duda, nadie puede sustituir una buena clase de manera presencial, ¿no? Pero ¿cómo ayuda esto, no? Sin lugar a dudas. Bueno, vamos ahora a pasar ya directamente a los modelos de educación educativa, los modelos perdón, de comunicación educativa, que es la base de lo que van a hacer para su evaluación final. El primer modelo de comunicación educativa es el que hace énfasis en los contenidos. Esto es, se concibe a la comunicación educativa como una simple, una mera transmisión de información o de conocimientos. Es el profe que llega a tirar todo el rollo por delante y no le importa mucho más que comunicar un cúmulo de datos, de informaciones, de conocimientos y que ya si los estudiantes entendieron o no, eso ya no es su problema o piensa que no es su problema, ¿no? Entonces, este modelo hace énfasis en lo que se va a enseñar, en los conocimientos que se van a comunicar, ¿no? Paulo Freire, que a quien deben seguramente conocer,
uno de los educadores más importantes que han existido pues, en el mundo, creo yo, y por supuesto que en América Latina, identificaba este modelo o identificaba ciertas características en ese modelo, ¿no? Es un modelo que dicta ideas, es el profesor dictador, dirían, ¿no? Aquel que llegaba en la primaria y a ver, tomen el dictado que les voy a aventar. Y se aventaba unos rollazos que teníamos que estar cachándole para escribirlos, ¿no? Y que sigue, sí, los podemos seguir encontrando en ámbitos de educación superior, ¿no? Es aquel profesor que simplemente dicta ideas, tira pues, su discurso, pero no las intercambia. No está dispuesto a tener esa interacción real con sus estudiantes, ¿no? Implica también el acatamiento de la autoridad, es el profe incuestionable, ¿no? Aquí se hace lo que el profe dice y tan tan. Este modelo también, nos dice Freire, fomenta el individualismo y la competencia, ¿no? Es a ver quién saca mejores calificaciones y pues lo que promueve es ese sentido de yo soy mejor que tú, ¿no? Que en algunos casos, y esa es mi opinión, tampoco está tan mal, ¿eh? Hay pues cierto tipo de materias, de áreas de el conocimiento y áreas de laborales, profesionales, en los que eso pues es lo que se exige, ¿no? Entonces, pues también hay que aprender a desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Pero no como un fin por sí mismo, ¿no? Y que creo que es a lo que se refería Freire, ¿no? Este modelo también fomenta el premio castigo. Si no haces la tarea, pues te repruebo, ¿no? O por lo menos la calificación se verá afectada, ¿no? O si no llegas a tiempo a las clases, igual puedes tener alguna clase de sanción, etcétera. Juega con ese esquema de premio-castigo que hace que, pues, o que provoca que muchas veces los estudiantes pues estén en un estado de tensión, de estrés constante, ¿no? Educa mentes dogmáticas. ¿Qué es un dogma? Pues es algo que no se cuestiona. Por ejemplo, las ideas religiosas se basan en dogmas que dependen de la fe. Yo creo en tal cosa, ¿no? Y cuando eso es así, pues eso no se cuestiona. Bueno, una mente dogmática es aquella que su estructura mental nos dice, nos señala que no acepta algo que sea diferente, algo que se salga de su esquema, de su modelo mental, ¿no? Entonces, este modelo que únicamente transmite datos, contenidos, dice esto es así, no es de otra forma, pues puede llegar a provocar, sí, efectivamente esto, ¿no? Que se eduquen mentes dogmáticas. Y por lo mismo, recibe fórmulas, ¿no? Recibe fórmulas de que esto solamente nos va a dar resultados si lo hacemos de tal manera, ¿no? Digo, si estamos hablando de matemáticas o de ingeniería, pues bueno, eso sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Eso, pues, es lo que es. Incluso en esas materias se aplican fórmulas, ¿no? Fórmulas matemáticas. Pero en otro tipo de prácticas profesionales, como esta, por ejemplo, la pedagogía, la educación, no podemos afirmar que haya una sola fórmula para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué termina siendo? Pues un cuadrado del que ni los docentes ni los alumnos están dispuestos a salir. Y
El resultado, decía Freire, es que cuando el alumno siente que no sabe, se vuelve inseguro. Eso le afecta en su autoestima. Y seguramente, pues a todos nos pasó algo por el estilo alguna vez en algún momento de nuestra trayectoria como estudiantes. Ese fue, pues, el modelo con énfasis en el contenido. Tenemos también el modelo con énfasis en los efectos. Este modelo nos dice o se basa en cómo convencer, cómo manejar y cómo condicionar al estudiante, al individuo, dice aquí, para influir sobre sus actitudes y reforzar una conducta deseada. Esto, si recuerdan los efectos de la comunicación de los que hablamos en la clase pasada, pues aquí podemos encontrar que esto suena mucho a manipulación, quizás, ¿no? No solamente a persuasión, porque ya estábamos hablando incluso de cómo condicionar a una persona para que haga lo que deseamos que haga, ¿no? Y sin embargo, este es el modelo clásico de comunicación educativa, curiosamente, ¿no? Es el que más se utiliza, el más difundido y que se basa en la comunicación persuasiva. En la comunicación persuasiva, sí, pero que puede, atendiendo a esto que decíamos, a manejar y condicionar, puede llegar también a el extremo de la manipulación y eso ya no estuvo bien, ¿no? Señalaba este académico Jorge Ramsay que el comunicador educador es una especie de arquitecto de la conducta humana. En eso se van a convertir ustedes dentro de muy poco, en arquitectas de la conducta humana, pues porque lo que van a hacer va a ser moldear de una u otra manera a sus estudiantes, ¿no? Si se llegan a dedicar a la educación básica, a la educación en la primaria o en el kinder, pues lo van a hacer además de una manera mucho más profunda, de una manera relevante y trascendente, ¿no? Porque pues tratar con niños pequeños, pues implica verdaderamente moldear su personalidad, ¿no? Influirles de una manera que va a ser determinante en sus vidas, ¿no? Entonces, ahí aplica muy adecuadamente el término de que se convierte el profesor, el docente, en una especie de arquitecto de la conducta humana, porque pues lo que llegamos a hacer es inducir o persuadir la adopción de formas de pensar, de sentir y de actuar. Y bueno, todo depende también del tipo de materia, ¿no? Pero incluso la propia actitud que tomamos a la hora de llevar a cabo el acto educativo, pues puede producir estos efectos, ¿no? Persuadir en el pensar, el sentir y el actuar. Y en este modelo, pues la recompensa juega un papel fundamental, porque es a través de esa recompensa que se pueden crear nuevos hábitos en las personas. ¿Por qué? Porque están esperando recibir esa recompensa. Entonces, eso por un lado, y además, pues la espera de esa recompensa va a provocar un cierto efecto y a producir un resultado, ¿no? ¿Qué resultado?
pues el que ustedes elaboren su propuesta, que ya casi llegamos a ese punto, de lo que van a hacer para el próximo miércoles. Y ese es el resultado, pues, que yo espero obtener de este curso que llevamos a cabo durante estas semanas, que debo confesar que se me fueron muy rápido. Yo tenía la idea de como que me quedaba una semana más de clases y no, ya acabamos hoy. En este modelo que es muy transaccional, en el que pues vemos el acto educativo, pues sí, como una transacción, ok, ustedes hacen sus tareas, participan y eso se convierte en una calificación. La aceptación del mensaje e incluso la adopción de una conducta, de quién depende es de la audiencia. Porque, ¿y quién es la audiencia? Pues los estudiantes, ¿no? Porque esa audiencia, utilizando este modelo, pues va a reaccionar, va a tener la comunicación un efecto en ella, siempre y cuando ésta lo perciba como beneficioso, ¿no? Y pues sí, así funciona la educación clásica. Si nos dependiera de ello obtener una calificación, pues nadie haría la tarea, ¿no? Nadie diría, haría un examen, pues ¿para qué lo hago? No, pues lo hago porque me va a beneficiar estudiar y hacerlo bien para obtener una buena calificación. Entonces, si lo percibe como beneficioso, va a responder, va a aceptar eso que se le está proponiendo en el acto educativo, ¿no? Y también que lo considere que está relacionado con sus necesidades, o sea, esto me sirve para algo o no, y en esa medida nos acercaremos más o menos, reaccionaremos más o menos de manera positiva a el acto de la educación, ¿no? También depende de si resulta fácil o difícil de comprender, ¿no? Hay materias que nos cuestan más trabajo que otras y pues tenemos una mayor o menor disposición para participar en las actividades de esa materia, ¿no? Y que incluso puede lograrse el efecto de aceptación si es que se puede ensayar la conducta. Permítanme un segundo, voy a pausar tantito esto porque tengo que recibir algo que me llega aquí a casa. Ahora vuelvo. ¿Dónde estás, Bruno? Bruno.
Bien, no sé si se eh, detuvo la grabación o nada más se detuvo el compartir la pantalla. Espero que se haya detenido la grabación, porque si no se aventaron un largo tiempo de nada aquí. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y decíamos eh, que este modelo tradicional de la comunicación educativa, pues es el que hemos conocido todo el tiempo, ¿no? Aquel que nos enseñaron, que nos aplicaron, pues desde que empezamos nuestro trayecto como estudiantes y que incluye el obtener aceptación de parte de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Tiene ese efecto. Y tenemos el modelo con énfasis en los procesos. Este es el tercer modelo de comunicación educativa y que, a diferencia de los otros, se centra, su objetivo es la persona, su contexto y análisis como un proceso múltiple y plural. Y esto pues está relacionado con propuestas precisamente como las de Paulo Freire, que ponen a la persona en el centro del acto de la educación, ¿no? Y acto que se lleva a cabo a través de la comunicación, ¿no? Freire lo veía como, o lo veía como en la comunicación como diálogo, como un diálogo con las personas, más que como un monólogo en el cual el profe se avienta un rollo interminable. Es la comunicación como diálogo, ¿no? Otros educadores, como Daniel Prieto, lo estructuran, lo desarrollan y ven a la comunicación como un proceso social. Este otro, Máximo Simpson, lo categoriza como lo alternativo, como proceso democratizador, y este último, Reyes Mata, lo ve como un proyecto histórico de cambio, de resistencia cultural y de construcción solidaria de la práctica social.
que digamos que algunos de estos postulados o algunas de estas maneras de entender este proceso educativo, pues son los que se han querido adoptar en eso que se llama la nueva escuela mexicana, que digo, tendrán ustedes una idea más completa que la mía sobre lo que eso significa y lo que la efectividad que tiene o no, pero es un hecho que es lo que se está implantando en este momento en México, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué tan efectiva resulta. Entonces, este modelo centrado en las personas parte de el análisis de las causas y condiciones sociales, económicas e históricas que inciden en los procesos de transformación personal y social. Este modelo, pues, más que la transmisión del mero conocimiento, más que el proceso mismo de la comunicación, pues su objetivo, su meta pasa por la transformación de las personas, en este caso por la transformación de los estudiantes. Y aunque aplicado así, pues nos suena un poco a propaganda política, de hecho, pues la propaganda nace de ideas que vienen de otros lados. Finalmente, hablar de una transformación de personas, de individuos, de seres humanos, pero también de entornos y de comunidades, pues implica un proceso que sea mucho más profundo que únicamente transmitir conocimientos tal cual, sin mayor énfasis en lo que estos implican, los datos duros, digamos, implica ir hacia la vida de las personas, cómo la educación puede incidir en la vida de las personas, ¿no? Entonces, este modelo promueve el intercambio de conocimientos. Recuerden que el primero que vimos no admitía diálogo, era el monólogo del educador, del docente. Este, sin duda, es más plural, permite ese intercambio, una participación activa e incluso la problematización de lo que se está planteando, ¿no? Esto es que, perdón, que en ese diálogo constante, se pueda no estar de acuerdo con lo que se está planteando. Lo cual, cuando hay argumentos, cuando hay con qué sostener el desacuerdo, es perfectamente válido. Y en este caso, la comunicación es horizontal, se da en un nivel más bien simétrico, o por lo menos eso es lo que plantea, ¿no? Aunque, pues es complejo hablar de una relación simétrica entre docentes y alumnos, ¿no? Porque, pues, si se pierde el sentido de jerarquía, pues va a ser muy difícil lograr que el alumno reaccione, haga lo que el maestro le indica, ¿no? Entonces, y para concluir, al planificar estrategias de comunicación y educación, tenemos siempre que considerar cuál es el contexto en el cual las personas se encuentran, cuál es el entorno en el cual estamos llevando a cabo ese acto de comunicación. Y eso va desde la carrera, la materia que se imparte, la escuela en la que se imparte, la ciudad en la que está llevándose a cabo ese proceso y todos los demás elementos que intervienen, ¿no?
si los estudiantes vienen de otro lugar para tomar la clase, si van y vienen, si son foráneos, si están instalados aquí, porque todo eso importa. Incluso su condición socioeconómica, su condición comunitaria, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y no se puede llevar a cabo una buena planeación, una buena estrategia educativa si no tomamos en cuenta eso que mencionamos que es tan importante en el acto de la comunicación y que es con lo que cerraría o cerraré esta materia. Tenemos que tomar en cuenta siempre a la otra persona. ¿Quién es la otra persona? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Y espero haberlo hecho adecuadamente en el caso de ustedes, a quienes les quiero agradecer, pues, el trabajo realizado durante este curso, la atención prestada, su participación, verdaderamente se los agradezco mucho. Ahora, ¿de qué se va a tratar nuestra evaluación final? Eso también era parte de lo que estaban deseando saber, esperando, ¿no? Pues muy bien. Ahora les comparto este archivo que en un momento más ya va a estar subido también a la plataforma, al campus virtual de la universidad. Pero pues se los explico aquí de qué se va a tratar nuestra evaluación final. Tienen que llevar a cabo un modelo de comunicación educativa aplicada. Tienen que hacer una propuesta, un bosquejo. Tampoco es que vayan a desarrollar un modelo en forma así de manera muy específica, ¿no? Tienen que hacer un bosquejo de una propuesta de comunicación educativa en el nivel que ustedes deseen. Puede ser nivel básico, puede ser nivel medio, puede ser nivel superior, lo que ustedes escojan hacer. Un modelo de educación educativa tienen que escoger alguno de los tres que acabo de explicar para facilitar un proceso de impartición de clases en un contexto híbrido o semipresencial. Un contexto como este que utilizamos para llevar a cabo pues la clase de hoy, para no perder la clase de hoy y no perder el tema que pues sí era relevantísimo abordar, ¿no? Entonces, en este proceso, en este modelo educativo que van a aplicar, bueno, tienen que determinar cuál de los tres es el que les va a resultar más adecuado, pero no por obviedad o porque nos guste más cómo suena o cómo es, sino porque tenemos que considerar, tendrán que considerar los principales elementos del proceso educativo que van, del proceso comunicativo, perdón, del proceso comunicativo que van a aplicar, sus problemas y efectos, así como sus principales funciones, que es pues de lo que hablamos durante este curso. Los elementos del proceso educativo, sus problemas, sus efectos, sus funciones, y a partir de ello también incorporarán en su propuesta, en su bosquejo, cuál será el papel que jugarán las tecnologías de la información y la comunicación en su propuesta de modelo educativo. E incluso, pues, considerando, como dice aquí, en su propuesta, alternativas para hacer frente a riesgos
y retos en el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Porque pues sí, todo eso implica un reto, el reto para empezar de aprender a utilizar esas tecnologías, esas plataformas, esas aplicaciones, y también los riesgos. ¿Qué riesgos pueden ustedes identificar? Incluso sería muy adecuado que consideraran en sus propuestas el uso de la inteligencia artificial, pues, que es algo que está en boga en este momento, pero que está revolucionándolo todo y que implica sin duda un gran riesgo para los procesos educativos cuando pues vemos que los alumnos están sacando sus tareas, sus trabajos de una IA y no de la inteligencia real, de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, hay que considerar en la propuesta esos riesgos y retos. Entonces, en su bosquejo de propuesta de comunicación educativa de modelo, tendrán que considerar cuál es el que mejor se adapta de estos que mencionamos, a partir sobre todo del contexto social general del momento. O sea, el contexto en el que estamos. ¿Cuál es nuestro contexto social y qué modelo es el que mejor se puede adaptar a nuestras necesidades educativas, nuestras necesidades docentes? Las necesidades del contexto, así como de las personas, ¿de acuerdo con qué? Con sus distintas realidades sociales o económicas. Esto es, tienen que plantear ese modelo educativo en dónde lo aplicarían, en qué contexto, un contexto urbano, un contexto rural, una escuela particular con un nivel socioeconómico alto o con uno medio o con uno alto o una escuela pública, en fin, ¿no? Todo lo que pueda impactar en el efecto que va a tener ese modelo educativo en su propuesta. El trabajo, por un lado, tiene que entregarse por escrito, toda la propuesta tiene que entregarse en un documento de Word que van a entregar el día en la plataforma, en el campus virtual. Ahí dice las especificaciones en letra Arial a 12 puntos. No tiene un mínimo máximo de extensión, pero pues un modelo, una propuesta de modelo educativo, pues no se hace en un párrafo, ¿verdad? Entonces, pues deberá ser algo propio de una presentación de un trabajo final. Además, el próximo miércoles, el día de nuestra evaluación, cada una de ustedes va a hacer una breve exposición, breve que no supere los 5 minutos, porque si no, no nos va a dar tiempo de escucharlas a todas. Van a llevar a cabo una exposición de su propuesta apoyándose en una presentación como las que yo utilizo, una presentación de PowerPoint, de PDF o de las que ustedes prefieran, si quieren usar Canvas, lo que ustedes quieran utilizar, pero tienen que acompañar su exposición de una presentación pues, que refuerce lo que nos van a decir. Esto es lo que hay que hacer para la evaluación final de nuestro curso y pues bueno, si hay alguna duda o algo, pues escríbanme, pues ya así como Paola me escribió a mi correo institucional para pues plantearme qué podríamos hacer para resolver el tema de la suspensión del día de hoy, pues bueno, siéntanse con la confianza de escribirme si alguien tiene alguna duda sobre esto que hay que hacer. Y pues bueno,
yo con esto concluiría ahora sí como tal este curso. Solamente nos restará llevar a cabo la exposición para la evaluación final, y nuevamente pues agradecerles mucho su participación, su interés en esta materia, que sin duda, pues más allá de los contenidos de la misma, espero que, digo que espero que les sean útiles, que los consideren útiles, pues les abra un poco más el panorama acerca de la importancia de comunicarse adecuadamente, tanto para llevar a cabo la tarea, la labor educativa, como para todas las demás tareas en las cuales nos vemos involucrados como personas, como seres humanos. Pues quedo mucho a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos el próximo miércoles para nuestra evaluación final. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.